Resultados de un estudio realizado por el Barómetro Latinoamericano, que nos coloca en el primer lugar en cuanto a percepción de corrupción se refiere. Vamos a ver la gráfica y van a ustedes a apreciar cómo el Perú está en el primer lugar con un 88% en lo que a percepción de corrupción en Latinoamérica se refiere. Vean, la barra principal, Perú, 88%. ¿Qué país nos sigue? Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Honduras, Guatemala, Nicaragua y así. Podríamos seguir enumerando los países, México, correcto, hasta llegar a Uruguay. Uruguay que expone 34%, que es realmente envidiable. Envidiable, 34% frente a los resultados. Debemos decir que Venezuela no está comprendido en este estudio porque es difícil llevar adelante este tipo de investigaciones en un país por la situación política de Venezuela. Pero volvamos al inicio, 88%. ¿Qué significa percepción? Que el 88% de los peruanos cree que la mayoría de sus políticos son corruptos. Lideramos este ranking. Y esto tiene causas y consecuencias. Exploremos las causas. A ver, 7 presidentes procesados, expresidentes. Alberto Fujimori, condenado a 25 años. Alejandro Toledo, en proceso de extradición. Alan García, conocemos la historia de Alan García, investigado. Ollanta Humala, procesado por el caso Lavallato. Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por el caso Lavallato. Martín Vizcarra, investigado por el Club de la Construcción. Manuel Merino, investigado por la muerte de Inti y Brian durante las marchas de 2020. Eso es en cuanto a expresidentes, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? Pedro Castillo, Terrones, 6 investigaciones en la Fiscalía que vamos a resumir de la siguiente manera. El caso Tesis, el delito plagio agravado junto a la primera dama. El caso Puente Tarata, delito organización criminal. El caso Ascensos en Fuerzas Armadas, patrocinio ilegal. El caso cambios en el Ministerio del Interior, encubrimiento personal. El caso Petroperú, colusión, organización criminal. El caso Ministerio de Vivienda, organización criminal. Pero no hablamos únicamente de presidentes, vamos a otra causa de esa percepción, de esa sensación que tenemos de que la política está llena de personas corruptas, funcionarios con denuncias por corrupción. Esta cifra es muy interesante, abrumadora, habla por sí sola. El 84% de los gobernadores regionales que fueron elegidos en el año 2018 registra procesos activos por delitos de corrupción. La fuente, el Centro Libre. Esas son las causas por las que nos sentimos atrapados. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y para ello está con nosotros esta noche Eduardo Herrera, él es director del Consejo Privado Anticorrupción. Eduardo, gracias por acompañarnos para tratar de entender las consecuencias de esto que es una percepción que podría ser abstracto, pero que hay resultados en la realidad. El monto perdido, por ejemplo, por la corrupción que supera los 24.000 millones de soles. Sí, de Eduardo, soles. cuéntanos. Efectivamente, esta es una cantidad inmensa y yo pienso que parte porque las personas no están mirando qué es lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero. Las personas usualmente no están viendo la repercusión de la corrupción en sus bolsillos y en sus propias economías. Y este es el cuadro que sigue a continuación. ¿Cuánta plata se pudo hacer con esa inmensa cantidad? 1.100 colegios, ¿no? 1.610 hospitales y más de 40 hospitales de alta complejidad, 2.426 kilómetros. Ahora, estamos hablando de una de estas 4 opciones. Se pudo construir con ese dinero más de 1.100 colegios, más de 1.600 hospitales y, bueno, una cantidad enorme de carreteras. ¿Qué más? Sigamos con las consecuencias. Monto perdido por corrupción en regiones ha ido creciendo hasta el 2021. Ha ido creciendo y esto nos lleva a un tema muy importante. A nadie le interesa la segunda vuelta regional. Hay 9 regiones que están en disputa y aquí tenemos las consecuencias. Estamos olvidando porque simplemente a Lima no le está interesando que hay candidatos que tienen 121 casos penales entre los 18 candidatos que pasan la segunda vuelta. Eso es terrible. Ahí del 2019 que eran 9 millones y pico, al 2021 13 millones. Pero veamos más. Siguiente cuadro, por favor.
las regiones con mayores pérdidas por este tema, por corrupción, esto según perjuicio económico. A la cabeza la región Ancash, 513 millones. La Libertad 209, Callao 32.2. Ancash a la cabeza, lejos. Sí, siempre es Ancash, tristemente Ancash, que además maneja recursos económicos grandes por la minería, y eso es un problema que también genera desprestigio para la empresa, porque la empresa genera contribuciones y los gobernadores simplemente las desvían a sus propios recursos patrimoniales, a sus propios patrimonios. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Importante tener en cuenta esta información porque la corrupción se paga y se paga muy caro. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con un